Pues daros la bienvenida a este espacio, al Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, un espacio de encuentro entre las asociaciones de mujeres de la ciudad de Madrid y también compañeras de otros municipios, ¿no? Al final entendemos que este debe ser un espacio de encuentro para hablar de nosotras, de lo que nos preocupa, de nuestra agenda y, cómo no, la monoparentalidad está dentro de nuestra agenda. Y hoy, cumpliendo un poco la doble función de presidenta de la Federación y vicepresidenta del Consejo, pues nada, le quiero dar la bienvenida a la Fundación Isadora Duncan y bueno, le voy a pasar la palabra a María, que es un poco la anfitriona, yo del lugar, pero ella del contenido, ¿no? de lo que vamos a hablar como presidenta de la Fundación. Vale, gracias, Carmen. Yo, como ha dicho Carmen, soy María García, la presidenta de Isadora Duncan. Y bueno, antes de pasar la palabra a Félix, quiero hacer una breve historia de Isadora Duncan y el bono social. Porque veréis, cuando el bono social se puso en marcha, creo que fue el 1 de julio del 2009, nosotros al mirar la normativa vimos que solo se contemplaba las familias solo se contemplaba las familias biparentales prácticamente, porque todo era excepciones, las numerosas, y las únicas biparentales, las únicas monoparentales que eran contempladas eran las viudas. Entonces nosotras enseguida empezamos a mandar al ministerio alegaciones, lo denunciamos en el Defensor del Pueblo, y después de venir muchas veces a Madrid a presentar escritos, por fin un día conseguimos que la directora general de Energía y un señor que la acompañaba nos recibiera. Les explicamos de por qué no estábamos nosotras, la vulnerabilidad que tenían, y en un momento dado el señor que la acompañaba nos dejó un poco así cuando dice: no entiendo por qué queréis estar aquí, si al fin y al cabo son solo 12 euros al mes en lo que se pueden ahorrar. Claro, nosotros hicimos una cuenta rápida y dijimos, ya, pero 144 euros al año, esto no se pueden imaginar lo que puede suponer, por ejemplo, en la alimentación. Para nuestros hijos, por eso queremos estar, bueno, lo miraremos, tal, y ahí quedó todo. Entonces, nosotras logramos poner en marcha el programa de educación financiera, pobreza energética, que financia el Ministerio y que Félix siempre ha apoyado, por lo cual le damos las gracias a Dani, porque él a nivel profesional se ha dedicado en cuerpo y alma a esto y ha conseguido que las familias monoparentales estén contempladas en el nuevo decreto que se ha hecho, pero además hace estudios para ver cómo accedemos, cuántas accedemos, qué poder adquisitivo las familias estamos perdiendo, etcétera. Y ahora ya paso la palabra a Félix para que presente las jornadas, y gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, pues muchas gracias a Isadora Duncan y al Consejo por la invitación esta mañana a la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para participar en la presentación de esta campaña para promover el acceso al bono social eléctrico por parte de las familias monoparentales. Muchas veces uno de los problemas con los que nos enfrentamos a la hora de impulsar políticas sociales para que sean realmente eficaces es garantizar que lleguen a quienes las necesitan y que puedan hacer uso de ellas tal como se diseñaron. Y hay muchos ejemplos en muchos ámbitos de prestaciones o de medidas que sobre el papel están muy bien diseñadas, pero que luego fracasan en la práctica por diversas razones, ya sea por una falta de difusión o de comunicación a la población destinataria de las mismas, o por la existencia de otras barreras de acceso que tienen que ver, por ejemplo, con la dificultad para solicitarlas o por la complejidad de la documentación que hay que aportar. Existen múltiples estudios sobre lo que los expertos llaman en inglés el non-take-up, es decir, el no acceso a las prestaciones sociales, por la existencia de estas barreras que en muchas ocasiones guardan relación con no haber tenido suficientemente en cuenta las circunstancias de las personas destinatarias de estas medidas, o por una práctica administrativa, a mi juicio excesivamente defensiva, que llega a exigir todo tipo de documentos y garantías a los solicitantes para evitar supuestos fraudes o usos indebidos de las ayudas. Y curiosamente, este tipo de prácticas son especialmente frecuentes cuando se trata de ayudas a personas o familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión. Pero lo cierto es que los datos están ahí.
En el caso que hoy nos ocupa, que es el bono social eléctrico, es una medida que, como ha comentado María, lleva ya varios años implantada en nuestro país, con distintas configuraciones y que, bueno, que tiene por objeto reducir el coste de la factura energética a los hogares y a los consumidores vulnerables. La regulación actual contempla la modulación de este bono en función no solamente de la renta, sino también de la composición familiar y de otras circunstancias personales. Desde octubre de 2018, es decir, ya un tiempo después de que se empezara a hablar del bono social o de impulsar su uso, se incorporó la situación especial a efectos de acceder al bono social de la condición de familia monoparental, con una definición no centrada en los aspectos jurídicos o el estatus jurídico de la familia, sino en la existencia, en la vivienda donde está el punto de suministro, de una única persona progenitora con sus descendientes. ¿Por qué? Porque se consideró justo que no se deberían computar las rentas de este tipo de hogares con los mismos valores que los hogares con dos personas progenitoras. Como sabéis de sobra, las familias monoparentales son una realidad creciente y diversa en nuestro país, suponen algo más del 10% de los hogares, pero cerca de un 25% de los hogares con hijos menores a cargo, y 8 de cada 10 con una mujer al frente. Son hogares que en muchas ocasiones no disponen de suficiente capacidad o de recursos para hacer frente a las necesidades ordinarias y no digamos cuando sobrevienen pues, dificultades añadidas como las que nos estamos enfrentando en estos últimos años, este tiempo largo ya, primero de pandemia y después de crisis energética, de inflación de precios, etc. Estos hogares con responsabilidades familiares no compartidas se enfrentan en muchas ocasiones pues eso, a una situación de especial vulnerabilidad, tanto por la exigencia adicional que la crianza en solitario supone respecto a otros modelos familiares, como por la situación de riesgo de pobreza y exclusión que afecta a un porcentaje muy elevado de familias monoparentales y, por tanto, a las niñas, niños y adolescentes que viven en estos hogares. Los últimos datos de la encuesta de condiciones de vida de 2022 señalan que hasta un 49,2%, prácticamente uno de cada dos hogares monoparentales en España estarían en situación de riesgo de pobreza y exclusión frente a una media del 26% para el conjunto de los hogares de nuestro país. Por tanto, para hacer frente a estas dificultades objetivas a las que se enfrentan vuestras familias, debemos mejorar los apoyos. Apoyos que tienen que ver, por supuesto, con el tema de responsabilidades de cuidado, que tienen que ver con los permisos, con horarios de trabajo más flexibles, pero también con las prestaciones. Prestaciones sociales, ayudas económicas en materia de vivienda, de educación o de energía, como es el caso que nos ocupa. Y en este sentido, desde la Administración, desde luego, tenemos la responsabilidad de mejorar ese marco de apoyo a las familias monoparentales, tanto para darle más visibilidad y sensibilización social, como sobre todo para mejorar las medidas de apoyo social, económico y jurídico. Y es verdad que en estos últimos años se han impulsado algunas medidas de apoyo específico y otras que se han quedado a las puertas de su aprobación por las circunstancias del calendario político, pero lo cierto es que aún falta mucho por hacer y avanzar en este terreno. No obstante, no estamos hablando hoy de futuribles, de medidas posibles, sino de medidas concretas ya existentes. El micrófono. Ah, bien. No, pero por si no se estaba escuchando bien, digo, pues vaya papelón. La bomilla. Vale, perfecto. No, decía que no estamos hablando de futuribles, sino de medidas concretas que ya existen y que estamos comprobando que no están siendo solicitadas por las familias que tendrían derecho a ellas, ¿no? Los datos que habéis estado manejando para esta campaña nos indican que solo un 14% de las familias monoparentales dispone de bono social eléctrico, y que no solamente el acceso al bono social eléctrico, sino que abre la puerta también al bono social térmico, que protege a la unidad familiar de posibles cortes en el suministro de agua, luz y gas, por lo menos hasta fin de año, que es donde está aprobada esta medida, y también las ayudas que puedan las comunidades autónomas o los ayuntamientos estar también proponiendo en estos ámbitos. Sin embargo, a pesar de esto, como digo, de acuerdo con los requisitos legales, hasta un 75% de las familias monoparentales podría tener derecho a alguno de los diferentes bonos. Y
¿Cuál es, por tanto, la principal causa? Está mal diseñada la ley, ¿no? La ley establece unos requisitos que cumplirían un porcentaje muy elevado de familias monoparentales. El problema fundamentalmente se puede atribuir a la falta de conocimiento, a la falta de difusión, al desconocimiento, por tanto, a la falta de información sobre sus derechos específicos como familia monoparental, y es ahí donde tiene todo el sentido una campaña como la que hoy presentamos. No quiero decir con ello que desde las administraciones no se estén desarrollando acciones al respecto. De hecho, el propio Ministerio para la Transición Ecológica, que es el responsable actualmente en materia de energía, tiene una página web muy completa, bastante sencillita sobre el bono social, que resuelve muchas dudas. Mi propio ministerio también tiene información en la guía de ayudas sociales para las familias. Es decir, existen esos recursos, pero es cierto que desde las asociaciones representativas de las familias monomarentales y monoparentales hay un papel muy importante que jugar, porque sois el canal de contacto más directo con las familias y una voz, por tanto, autorizada socialmente para defender la atención a sus necesidades. Por tanto, muchas gracias a Isadora Duncan por esta iniciativa, que se suma a las que ya lleva tiempo desarrollando en el marco del programa de educación financiera y pobreza energética, que, como ha comentado María, se financia con cargo al 07, a la crucecita de fines sociales del IRPF, pues sirve para este tipo de cosas, ¿no? Para promover este tipo de actividades, entre otras muchas. Gracias también a FAMS por su colaboración e implicación en esta tarea de ayudar a superar esa brecha que existe actualmente entre el papel y la realidad, entre el BOE y las solicitudes reales que hay, que provoca que muchísimas familias que podrían beneficiarse del bono social no lo estén haciendo. Vuestra ayuda es fundamental para que las políticas sociales sean eficaces y lleguen de verdad a quienes más las necesitan, ayudándonos a las administraciones a alcanzar a colectivos que más frecuentemente quedan fuera de nuestro radar. Así que muchas gracias y enhorabuena por la campaña. Bueno, la verdad es que poco más que añadir. Gracias, Félix, por tus palabras, también por los datos, ¿no? Porque creo que es importante nombrar lo que existe, ¿no? Aparte de que es verdad que nos hemos quedado a las puertas de que todo esto quede escrito en una ley, y esperemos que el nuevo gobierno que se conforme pues se comprometa a regular a las familias monoparentales, que es lo que hoy nos une aquí, ¿no? Casi 2 millones de familias monoparentales según datos del INE, y que según nuestros datos podrían ser más, porque hablan de hogares, no de familias. Sabes que este es nuestro caballo de batalla, ¿no? Trajinar con el INE para que estos datos sean más reales, se acerquen más a la realidad, porque además lo que podamos medir va a ser más fácil luego implementar medidas, porque en el imaginario puede estar, pero en los datos reales es lo que nos hace aterrizar, y ese es el papel que tenemos desde las asociaciones, aterrizar esos datos. Nosotras, como entidades, como agentes sociales, estamos atendiendo a familias de muy diversa índole, o sea, de necesidades, con familias que tienen muchas necesidades, que tienen una pobreza severa, con otras que están en situación de riesgo de pobreza y con otras que afortunadamente no están en riesgo, pero podrían estarlo en cuanto les falle cualquier patita, ¿no? De que hace que tengamos la estabilidad, ¿no? necesaria. Y por eso desde FAMS creemos indispensable sumarnos a esta campaña, porque si es cierto que las familias monoparentales no están accediendo a este bono social y bono térmico, es necesario dar esa información. Habrá algunas que no cumplan requisitos para poder accederlo, pero la gran mayoría creemos que no están llegando, precisamente, puede ser por desconocimiento, porque hay veces que las propias familias no se identifican a sí mismas como familias monoparentales. Entonces hay que explicar y hay que llegar, y eso es una tarea de sensibilización a toda la población en general, porque el ser monoparental es una realidad, y si hay algunas que no se están sintiendo monoparentales, pues a lo mejor tenemos que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Yo siempre digo que hay una parte importante de la construcción, de cómo se ha construido la sociedad y el modelo de familias
que se ha venido protegiendo hasta ahora es la familia tradicional y que bueno, pues puede costar identificarnos como familias monoparentales también porque no tenemos hasta ahora derechos, ¿no? No tenemos una ley que nos reconozca y es verdad que también creo que hemos entrado en la agenda política en estos últimos años, pocos, pero desde que se empezó a hablar de la ley de familias y nosotras empezamos también a trabajar mucho en campaña, en visibilizarnos, pues bueno, creo que estamos en la agenda política y lo que pasa es que no estamos del todo. Entonces, bueno, creo que es importante, por eso, apoyar esta campaña nos va a dar visibilidad a las familias monoparentales y sobre todo va a ayudar a que las familias monoparentales pues, puedan estar un poquito mejor, ¿no? Hasta que llegue la nueva ley de familias monoparentales. Y ahora damos la palabra a Daniel. Bueno, yo os voy a invitar, si queréis, lo podéis ver desde ahí, que a lo mejor os pega menos la bombilla y tenéis menos calor, ¿vale? Porque da bastante lo que es el proyector, ¿vale? Entonces, bueno, como queráis. Voy a explicaros un poquitín la campaña. La campaña consta de un documento técnico que lo tenéis cada una en la silla, ¿de acuerdo? La gente que lo estéis viendo en streaming lo tendréis disponible en la página web de la Fundación y en la página web del proyecto de gestión familiar. Lo primero que quería pues, era explicar un poquito lo que es la Fundación. La Fundación lleva ya 39 años para 40 existiendo, primero como Asociación de Madres Solteras y posteriormente como Fundación. Fundación lleva para 40 años, tenemos diversos proyectos y bueno, yo en el que estamos encuadrados es en el de Educación Financiera Familiar y Prevención de Pobreza Energética. El proyecto, como ha destacado María, es desde 2011. Desde 2013 contamos con colaboración de la Dirección General de Familias. La financiación viene por medio de la solidaridad por otros bienes sociales del TIC de la Caixa de la Renta. No estamos en campaña, ¿vale? Pero el año que viene, pues TIC es el TIC y ya está. El proyecto tiene diferentes áreas, ¿de acuerdo? Hago un resumen muy breve. Hacemos una parte que es el asesoramiento. El asesoramiento, bueno, lo hacemos tanto presencial en las sedes de León y Valencia como telefónico y online. Estos últimos se nos están yendo un poco de las manos, ¿de acuerdo? Porque hemos abierto un canal de WhatsApp y el WhatsApp es maravilloso, ¿vale? A nivel de que todo el mundo pregunta cosas. Así que, bueno, está teniendo bastante éxito y, bueno, los últimos años estamos en el entorno de las 600, 700 consultas, que son un volumen bastante grande, teniendo en cuenta que suelen ser con una complejidad alta. Afortunadamente, los últimos años, las consultas son más de pobreza energética y de educación financiera, ¿vale? Porque al fin, lo primero que se comieron las compañeras y María fue casos en la época de la crisis de las hipotecas, que, como imagináis, pues son bastante más dramáticos que lo que son facturas y suministros y son muchísimo más complejos. Entonces, bueno, a día de hoy estamos en un porcentaje bastante mayor en casos de asesoramiento, tanto en lo que serían las facturas de suministros. También hacemos una parte de auditorías energéticas que está teniendo bastante éxito y, bueno, que a ver si dentro de poco pues, podemos contar algo en las jornadas que tengamos en León en septiembre de un proyecto con la municipalidad. Hacemos una parte de formación, ¿de acuerdo? La formación lo mismo. Veis que hemos decrecido en el número de talleres, pero hemos crecido mucho en el número de familias, ¿vale? ¿Qué pasa? Los estamos haciendo cada vez más online, no solo por la pandemia, sino también anteriormente, porque al final la demanda es nacional y al final la gente lo que quiere es tener una formación adaptada. Hemos entrado con fuerza en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, que tenían una carestía de este tipo de actividades y, bueno, pues estamos teniendo bastante suerte. En el tema de alianzas, pues desde el año 2018 estamos dentro del Plan de Educación Financiera, hacemos colaboración con una entidad referente de energía para el tema de vulnerabilidad energética, para el tema de rehabilitaciones. Hemos creado con gente que está aquí también, con CECU y Asufin y demás, el Observatorio de Cuentas de Pago Básicas. Luego también estamos con gente de ambiental y demás en la Alianza para la Rehabilitación Energética sin dejar a nadie atrás. Bueno, hemos llevado un poco el punto de vista que vais a ver ahora a tener alianzas con entidades de toda España para que realmente hacer una incidencia. De hecho, esto desembocó en la campaña que fue Facturas Imposibles, que bueno, nos llevó a tener reuniones con el Ministerio de Transición Ecológica en el marzo pasado y en el octubre pasado para mejorar pues, tanto el bono social como las posibles consideraciones a nivel futuro. Y por último, lo que estamos haciendo hoy, ¿vale? Difusión. ¿Por qué? Porque al final, si esto no llega a las familias, pues muy bonito, pero no tiene esa trascendencia. Entonces, bueno, pues tenemos jornadas, hacemos un tipo de encuentros más, digamos, adaptados a la realidad de las familias para que puedan preguntar que sean los diálogos familiares y luego también hacemos campañas de incidencia.
¿Y por qué todo esto? Bueno, pues porque al final la vivienda es, junto con los suministros, el principal gasto de las familias. Esto lo decimos en todas las jornadas y en todos los actos, y al final pues nos encontramos que, según la última encuesta de presupuestos familiares, pues para los 2 primeros quintiles viene a suponer un 40%. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, pues si os digo que aquí no están normalmente los alquileres imputados, y aunque los imputemos, en España hay un índice de propiedad tremendo, con lo cual no vale, ¿vale? Porque cuando nos ponemos en la situación de una familia en situación de alquiler, todo esto se nos va a casi el 60%, nos lleva a que esto viene a ser lo más importante para las familias, tanto la vivienda como los suministros. Entonces, nos encontramos que alimentación, suministros y vivienda tienen que ser el eje del proyecto. Muchas veces estamos dudando si meter o no el transporte, porque tiene una complejidad muy grande, que es el acceso al vehículo, la primera compra. Las familias monoparentales, la compra de coche suele ser la primera gran compra. Entonces, tiene esa complejidad siempre para tratarse. Entonces, bueno, siempre tenemos en cuenta tanto los datos oficiales como lo que pulsamos en la realidad. Me voy ya a lo aburrido, que viene a ser los reales decretos. Lo que comentaba María, en el 17 se crea un real decreto, y también Félix, el que es el 897, que es muy importante. ¿Por qué? Porque el bono social pasa a ser una ayuda, pero esta ayuda empieza a ser por renta. Pasamos de tener una potencia baja, de que todas las personas del hogar estén en paro, de que sean pensionistas con pensión mínima, a que exista unos umbrales de renta. Eso es muy importante. ¿Y qué temas tiene este Real Decreto muy importante? Que define tanto la vulnerabilidad como la vulnerabilidad severa. Hay una tercera pata, que es la exclusión social, que estamos trabajando muy duro con ella. De hecho, hemos intentado en la Comunidad Autónoma de Castilla y León llevarla a cabo, pero no hay manera. Y sabemos que hay 2 comunidades autónomas que, como digo yo, como son dos lugares diferentes con 2 gobiernos diferentes, se pueden decir. Una es Galicia, que la aplica, y la otra es Extremadura. Si ambas tienen la capacidad de generar esos bonos de exclusión social, entendemos que las otras 15 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas también la tienen. ¿De acuerdo? Es importante, lo queríamos destacar. Este año estamos intentando, en las jornadas que vengan, tanto responsables de Galicia como de Extremadura, para que lo expliquen. Porque al final la figura de máxima vulnerabilidad no aplica, exceptuando en casos muy puntuales en determinados ayuntamientos. Sabemos que el Ayuntamiento de Málaga en Andalucía lo hace, pero es el Ayuntamiento de Málaga, en una comunidad con 8 provincias, con 8 diputaciones, con una población de casi 9 millones, o sea, y estamos en esta lógica. Entonces, es muy importante este Real Decreto porque es el que primero nos lleva a la renta y a las 3 figuras principales. Aunque vais a ver que simplemente hablamos de las 2 primeras, vulnerabilidad y vulnerabilidad severa, porque exclusión social es prácticamente residual. En España, menos del 1% de los bonos sociales que existen son por exclusión social. Y la cifra, ya os digo, que no tendría que ser ese 1%, tendría que ser bastante superior. ¿Qué tenemos entonces? Bueno, un agravado a mayores de esa renta estaban las circunstancias especiales. Lo voy a citar ahora porque luego va a ser el que, digamos, acoja a las familias monoparentales, que serían discapacidad igual o superior al 33%, víctima del terrorismo o víctima de violencia de género. ¿Vale? Estas circunstancias especiales son determinantes. ¿Por qué? Porque en el Real Decreto, en el 15 de 2018, se hacen 3 cosas súper importantes en nuestro caso. La primera, que es que se incluye como circunstancia especial la monoparentalidad. Como decía Félix, afortunadamente con una definición tan clara como sencilla. Es muy importante porque al final, con un empadronamiento, libro de familia y DNI, está. No hace falta un carné, no hace falta un certificado de servicios sociales, no hace falta hacer toda la gincana normal, ¿vale? Porque el resto de circunstancias especiales sí tienen que ir a servicios sociales a que se les haga un certificado anonimizado, que el servicio social de turno sepa que ese certificado existe, que lo valide la persona que tenga que ser, e incluso, pues eso, en las pérdidas de tiempo y demás. En el caso de la monoparentalidad, no. Es una cosa que a todas las familias que tengamos en el ámbito lo tenemos que decir. Sí, vas a aplicar circunstancias especiales. Ahora, no te va a exigir ninguna documentación más. Eso es muy importante que lo entiendan. ¿Qué más pasa en ese Real Decreto? Se eleva el límite de consumo del bono. Esto es muy importante. Nosotros llevamos peleándonos 2 años porque con la crisis que hubo de la energía, muchísimas familias que tenían, con el cambio de tarifa y con la crisis de la energía, las familias que tenían acumuladores eléctricos pasaron de tener una factura muy ventajosa con la discriminación horaria a tener un problema muy gordo, porque habían adaptado a discriminación los equipos y luego a mayores tenían un gasto que excedía por mucho el consumo que se bonificaba. ¿Qué pasaba?
que le salía mucho más económico estar fuera de bono social. ¿Esto qué implicaba? Todas las medidas de protección que da el bono social estás fuera. Hay corte, tienes problemas para cualquier pago, hay problemas, se te trata como una persona en mercado libre y punto. No existe bono térmico, no existe tal. Entonces fue una cosa muy dura tener que decir, oye, necesitamos en un parque heterogéneo de vivienda como tiene España, que esto se valore y se valore de manera adecuada. ¿Por qué? Bueno, pues porque incluso hubo comunidades autónomas como Castilla-La Mancha que durante años estuvieron fomentando la electrificación de las viviendas, porque realmente era muy ventajoso la discriminación horaria. Y claro, hubo muchas familias en idea de ser menos vulnerables a medio y largo plazo, ¿vale? También hay una componente ambiental, que electrificaron su vivienda. Y ahora se han encontrado pues, que consumen 8, 9, 10.000 kilovatios hora, todo eléctrico, pero claro, solo bonificaban 1.800, 1.600, 2.000, 4.700 en el caso de las monoparentales, o sea, perdón, de las numerosas a día de hoy. Entonces, era muy grave cuando luego el precio de mercado empezó a ascender. En este caso, otra cosa muy importante de este Real Decreto 15/2018 fue la creación del bono social térmico. El bono social térmico es una ayuda única. En el 2018, o sea, en el ejercicio 2018, lo gestionó el Miteco y lo pagó en 2019. Posteriormente, se gestiona por las comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Entonces, cada comunidad autónoma decide si lo incrementa o no, ¿de acuerdo? Y sí que hay que reconocer que el Estado ha pasado de 25 euros, que fue la primera atribución, a posteriormente 30 y ahora 40 de mínimo, y de 123 hasta 797, que es ahora la máxima, que es una cantidad reseñable y que, bueno, es lo mismo, nuestras familias monoparentales tienen que saberlo, porque en la Comunidad de Madrid, en Castilla y León, en un montón de comunidades estamos hablando de no de una pequeña atribución, que sería el caso canario, sino de una gran ayuda que sí que te da una capacidad económica con un retraso grande, ¿vale? Porque tiene un problema que lo comentaremos luego, pero sí da la capacidad de poder pagar esa calefacción. ¿Qué documentación tiene que presentar una familia monoparental para tener el bono social? Lo que hemos comentado, DNI o NIE, ¿de acuerdo? Libro de familia, empadronamiento con una antigüedad como máximo de 90 días y el formulario de solicitud en el que conste circunstancias especiales y por renta. Ahora tenemos ahora mismo un conflicto grande con las empresas porque están pidiendo la última factura, cosa que, según Comisión Nacional de Mercados y Competencia, no pueden pedir. Pero ayer mismo tuvimos una negativa de un bono por esta ocasión. ¿Qué pasa? Que, bueno, es lo mismo, tendríamos que elevarlo a comisión y a consumo, calcular la pérdida económica que se genera y denunciarlo en consumo, porque si vais a consumo os van a pedir qué cantidad queréis que os indemnicen de inicio. Y claro, muchas familias, por eso es importante también las auditorías, muchas familias necesitan que les hagas ese cálculo, se puede hacer, ¿vale? Pero muchas veces todo esto conlleva que no se reclama, se acaba en, mira, me dejas de líos. Y al final se pierde todo. Muy importante también en este bono se pasó lo que comentábamos para las monoparentales de 1.680 kilovatios hora a 1.932. Miréis, es mucho, es poco. Un hogar normal gasta unos 2.000 kilovatios hora, ¿vale? Si son electrodomésticos y luz. Entonces, sí puede ser suficiente, aunque veremos que eso pues, tiene una mejora, que es el Real Decreto 2022, o sea, 6 de 2022, que aquí nos creó un problema porque teníamos una nueva categoría que es IMV, que, bueno, es lo mismo, las familias monoparentales, muchas son susceptibles de tener IMV, pero nosotras desde la Fundación no les recomendamos nunca que lo soliciten por ingreso mínimo vital, porque el corte de renta es más bajo. Y aparte el IMV tiene ese problema que al final no hay reglamento, con lo cual no sabemos cómo va a encajar si se emplean, si no se emplean, que siempre estamos peleando con eso, y entonces en el que mejor están es renta con circunstancias especiales. En ese Real Decreto, el bono también sufre una modificación muy grande, que es de la unidad familiar a la unidad de convivencia, ¿vale? La unidad de convivencia pasa a ser la unidad familiar, más luego cualquier persona adulta suma 0,3 de IPREM y cualquier menor suma 0,5 de IPREM. En nuestro caso de las monoparentales se incrementa 0,5 el IPREM en ese Real Decreto. Eso quiere decir que una monoparental, una familia monoparental con menor a cargo pasa a 3 IPREM. Con el ascenso que ha tenido este año, pues luego vais a ver las cifras, pero bueno, en el caso que tengan dos menores serían 3,5. El último Real Decreto que vuelve a tocar un poquito el bono social eléctrico es el 18/2022,
que nos incrementa de nuevo la cantidad de kilovatios hora que podemos consumir, que son 2.222 en el caso de que exista una menor o un menor, y bueno, tiene una un poquito más en el caso de que sean dos menores. Este bono también crea una figura de bono social eléctrico nueva, que es la de justicia energética. Está disponible hasta el 31 de diciembre de 2023. Lo mismo, es un porcentaje de descuento, un 40% en este caso, ¿vale? Los porcentajes de descuento del primer bono serían 25 y 40%, a día de hoy agravados al 65 y 80%. Una familia que esté en vulnerabilidad severa está recibiendo facturas si tiene un consumo eléctrico normal de unos 8 o 10 euros como máximo, y una familia en vulnerabilidad, sin tener vulnerabilidad severa, de 15-20 euros. ¿De acuerdo? 12, 15, depende un poquitín de cómo se esté haciendo el gasto. Entonces, está realmente marcando la diferencia a día de hoy el bono social. En el caso de la justicia energética, pues son facturas como mucho de 30 euros, 30, 35. Vuelve a marcar mucho la diferencia si tenemos un hogar en el que hay unos ingresos que no son tan altos. Porque lo que decía María antes, cualquier cosa multiplica por 12, de repente el milagro de los panes y los peces. Aparece dinero que no contabas con él. Entonces, yo creo que ya os he dado la vara. Hay que pedirlo por renta con circunstancias especiales. Los límites, como podéis ver, que esto lo hablaba con Carmen cuando nos hemos encontrado por ahí en el mundo, de decir, es que está muy bien, ahora está muy bien. De hecho, el otro día, cuando se hablaba de cuál va a ser si se pone un límite a las numerosas, claro, tuvimos el lunes nosotros reunión con tres de los principales partidos que se presentan a estas elecciones y les comentábamos, digamos, a ver, el límite para una monoparental a día de hoy en vulnerabilidad son 25.200, porque estaban barruntando los 26.000. Nosotros decíamos, cuidado, digo, mirad a ver cómo estáis valorando, digo, que se ha actualizado el IPREM, que han pasado cosas desde hace unos años, porque claro, yo creo que están cogiendo de 2018 y ahora están intentando adaptarla a 2022, que han pasado 4 años. Y han habido subidas de IPREM y las circunstancias especiales están muy agravadas. Entonces, bueno, a día de hoy, cualquier familia monoparental por debajo de 29.400 euros es susceptible de tener uno de los 3 modos de bono social. Hasta el 31 de diciembre tenemos así la realidad. Y en el caso de que sea el 1 de enero de 2024, sabemos de sobra que el de vulnerabilidad va a estar en 25.200. Lo mismo os digo, o sea, es decir, está en una renta media muy lógica para lo que es la mediana de salarios de España. Y sí que es verdad que genera esa protección, porque es lo que también decían Carmen y María, al final la monoparentalidad es un ingreso único. La monoparentalidad, al final la abuela o el abuelo son 2, no 4. Entonces tenemos esa red, pero al final, oye, esto sí nos da una certeza, porque además se ha introducido una modificación que es que se solicita y vale por 2 años, se revisa automáticamente y nos da otros 2 años, son 4, ya no son 2. Que eso también es importante. Y bueno, ¿y por qué? Porque ahora mira alguien a lo mejor, ¿y por qué esto, la monoparentalidad, por qué está tan reseñada aquí en el bono social? Bueno, pues nos vamos a los datos. La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética se basa en 4 indicadores. La monoparentalidad, evidentemente, tiene unos resultados peores y los objetivos que se tenían para esta Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que era reducirlos en un 25 o en un 50, pues no se están cumpliendo ni para la monoparentalidad ni para el conjunto de la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, la imposibilidad de mantener una vivienda a una temperatura adecuada en invierno, como podéis ver, ha ido en franco ascenso. Y los datos son del 21. Es decir, falta el año pasado, que fue tela también para cortinas. Entonces, bueno, ha habido un incremento muy sustancial. Vale que no contábamos, siempre decimos lo mismo, no ha sido la tormenta perfecta, ha sido la tormenta perfecta del rayo que cayó. O sea, ha sido exagerado lo que ha pasado. En un entorno, nosotros trabajamos con entidades que trabajan mercado eléctrico, que es la parte más aburrida del mundo, ¿vale? Y cuando te presentaban gráficos, mira, esto es el precio del gas de los últimos 15 años, y tú dices ahí, 20 euros. 20 euros megavatio. Vale, pues el año pasado llegó aquello a la broma a 320 en futuros. ¿Eso qué quiere decir? Que no es ni una, ni 2, ni 3. Es una locura, no puedes hacerte la idea de lo que puede costar la energía. Eso pasó en agosto del 21. Entonces, bueno, eso afecta, evidentemente. También son encuestas en muchos casos cualitativas. Entonces, claro, contestamos como contestamos. Retraso en el pago de suministros. Vemos que existe un diferencial, lo mismo, se ha incrementado mucho más. Afortunadamente existe una moratoria de cortes que afecta a las familias que tienen bono social. Porque primero fue una moratoria extensiva a toda la sociedad y actualmente es para las familias que tienen bono social. Entonces es muy importante que si tú tienes derecho al bono social,
lo tengas, porque es un derecho. ¿Gasto desproporcionado? Bueno, aquí vemos que o sea, que evidentemente, pues al final el ascenso de precios pues ahoga. Y bueno, la pobreza energética escondida, que bueno, que es otro fenómeno que se mide para saber realmente cuánta gente a mayores de la que tú tienes dentro de los indicadores puede llegar a estar en pobreza energética. Como veis, la evolución no es muy positiva y está lejos de poder llegar a cumplir, quitando la última, que es la pobreza energética escondida, que sí que se está reduciendo, está muy lejos de poder cumplir los objetivos de la Estrategia Nacional que cancela en 2024. Después de esto nos fuimos a la encuesta de condiciones de vida, porque nos aburrimos en la fundación y dijimos, que nos han dado datos, venga, pues venga, para adelante. Bueno, pues hicimos, aquí, bueno, nos faltan el factor de elevación, ¿vale? Que esto me lo dicen mis compañeras de la Politécnica de Madrid, pero bueno, para hacernos la idea, ¿vale? Si el Ministerio de Transición Ecológica no nos utiliza, nosotros tampoco. Tenemos 3 líneas que veis que, bueno, marcarían, digamos, las franjas en las que se tiene derecho o acceso a ese bono social. La primera es el bono social por vulnerabilidad severa, la segunda el de vulnerabilidad y la tercera la de justicia energética. Como podéis ver, de ahí a la izquierda todas tienen derecho, perdón, a mi derecha, todas tienen derecho a bono social eléctrico. Esto quiere decir que solo una de cada 4 que tiene derecho a bono social de vulnerabilidad severa lo está disfrutando, de hecho es un 27%, y una de cada 6 de las que tiene derecho en el caso de la vulnerabilidad. Nos falta encontrar a 5 de un lado y a 3 del otro, para que esto sea al 100%, que nunca se va a llegar, ¿vale? Estamos viendo estadísticas en cuanto por ejemplo, la efectividad del bono térmico. Euskadi la sacó, era un 93% y están bastante contentas, porque al final hay gente que cambia de casa y demás. Bueno, pues no pedimos un 90, pero llegar a un 30, un 40, yo creo que sería un objetivo bueno, lograr que esa información llegara y que realmente las familias lo soliciten por la condición que realmente merecen y tienen. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a esta realidad. Esto sería el cuadro perfecto de cómo deberían estar repartidos por porcentajes los bonos y las familias monoparentales que no tienen derecho a bono. Es decir, un 26% estarían en condición de ser vulnerables severas, un 40% en condición de ser vulnerables, lo que hablamos, un 80% de descuento para ese 26%, un 65% para ese 40% y un 40% para ese 9%, al menos hasta el 31 de diciembre. A mayores del bono térmico, para ese 26%, de hasta 800 euros prácticamente, o de casi 400 para ese 40%, más luego cualquier ayuda autonómica. La Comunidad Autónoma de Galicia daba 150 euros independientemente del bono térmico que fuera, a mayores. La Comunidad Autónoma de Cataluña daba un incremento del 50% del último bono térmico. Es una burrada decir de que no lo estás disfrutando y existe la disponibilidad presupuestaria y existe la posibilidad de que lo tengas. ¿Cuál es la realidad que nos encontramos? Esta. ¿Vale? Un 86% no lo tienen, ¿vale? Que no podrían tenerlo todas, ¿vale? Pero solamente un 7% son vulnerables severa, un 6% son vulnerables reconocidas y un 1% tiene justicia energética. El de justicia energética, como viene a ser el último, tampoco está tan mal. Esa es la realidad, porque realmente está mucho menos asentado y mucho menos conocido y por lo menos está teniendo una incidencia mayor, porque ya os digo, o sea, solamente es un 9% la que tendría derecho. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, pero en la realidad que tenemos es que hay un volumen tremendo de población que no está accediendo. ¿Qué tenemos que hacer para tener el bono? Irnos a cualquiera de estas 8 comercializadoras de referencia. Realmente son 6 para Península, una específica para Ceuta, que es Energía Ceuta 21, y una específica para Melilla, que es Teramelcor. ¿Vale? Luego en la península podéis iros a cualquiera de las otras 6, que serían Cura Energía, que es la del grupo Iberdrola, Comercializadora Regulada Gas and Power, que es la del grupo Naturgy, Energía 21, que es la del grupo Endesa, Basercor, que es lo que en su día era, no es Viesgo, esta es Total Energies, es que como han cambiado, grupo Total Energies, es que como han cambiado de etiqueta varias veces, al final uno se lía. Rexity, que era la del grupo Viesgo, que ahora es grupo Repsol. Y luego la comercializadora de referencia energética, que es un grupo que pertenece a la gente que son instaladores y demás, que es CHC, ¿vale? Que en algunas poblaciones de Salamanca, León y demás, pues tienen mucha presencia por historia, pero bueno, se suele desconocer un montón.
lo que habíamos comentado, esa documentación, y os van a resolver ese bono en 10 días hábiles. Es importante porque esto ha cambiado. Esto antes tardaba mucho más. La verdad es que es relativamente sencillo y se está resolviendo al menos con una celeridad que antes no teníamos. Y lo que comentábamos, son 2 y 2 años. Si cambian nuestras condiciones, comunicamos. Si no cambian nuestras condiciones, no comunicamos. Simplemente se va a volver a comprobar los requisitos y si los tenemos parecidos o iguales, pues se seguirá teniendo. Voy a ir más o menos en hora, así que, ¿qué hemos hecho desde la Fundación? Bueno, pues en este documento tenéis en la última página lo que sería la infografía que nos gustaría compartir, que sería esto que tenéis en pantalla, con todas las entidades, ¿de acuerdo? Nuestra idea es esto, tenerlo como PDF para que lo podáis descargar y dejar aquí, en la parte central, entre Isadora y el Ministerio, dejar un colabora para que cada entidad aporte su logo, ¿vale? Para que así realmente, pues oye, cada una, si lo queréis imprimir y demás, pues no hay ningún problema. Nosotros, evidentemente, vamos a hacer una tirada y lo distribuiremos por entre todas las entidades que mostréis interés. Luego, ¿qué más tenemos? Pues tenemos la idea de hacer una campaña en redes sociales. Importante, bueno, queríamos llegar a un consenso de cómo leches llamamos a esto, ¿vale? Porque al final, ¿cómo lo llamamos para que luego ese hashtag quede como manera de pulsar la iniciativa y luego a mayores como punto de encuentro? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hicimos un hashtag, que lo hizo una compañera, que era facturas imposibles, ¿vale? Ese hashtag, pues ha tenido la campaña, su movimiento durante la campaña, otras entidades lo utilizan y demás, y luego las plataformas de afectadas y afectados por problemas con eléctricas y con gasistas lo han utilizado. Entonces, tenemos un punto común de ver cómo la realidad se pulsa por parte de gente que realmente no está involucrada a lo mejor en el tejido asociativo familiar ni en el tejido asociativo que está vinculado a la pobreza energética. Nosotros hemos tenido mucha relación con las afectadas de la plataforma de Hola Luz, porque ya estuvieron en un problema muy gordo con el tema eléctrico y con los cambios de contratos, y la verdad es que nos ha servido de lugar de contacto y de nexo, y luego han ido poniendo, pues van poniendo facturas, van poniendo demás, y siempre lo tienes ahí como un ejemplo, y luego, por ejemplo, cuando llegamos a reuniones con gente en los ministerios o en los partidos políticos, nos dicen, vale, enséñame una factura. Facturas imposibles. ¿Cuántas quieres? Claro, llegabas allí y decías, no tengo 5 ejemplos, ni 10, ni 20. Tengo cientos de ejemplos. ¿Vale? Entonces, nos parece interesante y luego también si hay problemas como lo que estamos comentando de nos están exigiendo documentación que por boletín oficial del Estado no pueden exigirnos, bueno, pues cuando tú luego le vas a la Comisión Nacional dices, oye, mira, estamos teniendo este problema con estos casos. Al final, las redes sociales, que yo creo que casi todo el mundo las utiliza mal, sí tienen un punto bueno, que es un archivo que queda y que nos sirve realmente luego para testar si la iniciativa ha tenido incidencia o no. Nosotros con la otra campaña de facturas imposibles sí que hemos tenido mucha incidencia y nos han acabado facilitando reuniones tanto con gabinete de ministerio de la ministra de Transición Ecológica como con personal funcionario, y es que hemos estado hablando cosas mollares de problemas que tenemos a nivel de la ley, a nivel de, por ejemplo, el bono social térmico tiene un problema tremendo, que bueno, me enrollo lo justo, ya acabo. El bono social térmico aplica desde 2018, el primero os comentaba que lo había pagado el MITE con 2019, entonces claro, entiendes que se paga año vencido. ¿Qué pasa? 2019 había la idea de trasladarlo a las comunidades autónomas y llega 2020. ¿Qué pasó en 2020? Bueno, pues hubo una pequeña pandemia que las reuniones estaban fijadas, y esto nos lo confirmaron gente de las comunidades autónomas, para esas mismas fechas de marzo y de abril. Entonces, todo se para y el bono térmico también. El de 2019 no se paga en 2020, se paga en 2021. Y desde ese momento arrastramos un año, y estamos con un problema porque la familia es beneficiaria de bono social eléctrico, pero tiene el bono social térmico a un año vista. Y muchas comunidades en un momento que también, como no sabían cómo hacer el proceso y demás, porque también había muchas diferencias, claro, lo han estado pagando, pues en algunos casos, hasta en diciembre. Entonces, claro, si tú cuentas con que va a existir un bono social térmico, que te van a financiar X o Y, y se tardan no 12, sino 18, 19, 23 meses en hacer ese pago, pues claro, las familias llegan a tener cierto hastío y cierta problemática. Nosotras el lunes estuvimos presentando unas propuestas junto con otras entidades del ámbito social, ambiental y demás, que iban muy en la línea de automatizar el bono,
porque en el caso, por ejemplo, de Portugal se incrementó en un 280% el número de familias beneficiarias de un día para otro. En todo el caso de prorrogar el tema de los cortes, porque realmente queremos que también se sepan las deudas que se tienen, porque claro, las deudas son complejas, porque si fueran solo prevención de cortes eléctricos lo tendríamos clarísimo, pero es ni luz, ni agua, ni gas. Tenemos un operador gasista, un operador eléctrico y un operador municipal o comarcal o lo que sea de agua. Y nosotras, afortunadamente, y lo digo bastante claro, vivimos en León y tenemos 18 euros al trimestre de agua. Pero la gente que vive en Cataluña y paga una bimestral o una mensual de 20, 25, 30 euros, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo porque el monto de deuda que se puede haber acumulado desde 2020 con eso no es lo mismo. Y vamos en esa línea. ¿Qué otro material tenemos para la campaña? Uno muy sencillo, que es esta misma documentación, llevar a las redes sociales. ¿Cómo? Bueno, pues con unas imágenes en PNG, lo mismo, las dejaremos disponibles, que sería el cómo estamos, cómo deberíamos estar, que yo creo que son 2 ejemplos muy claros, ¿de acuerdo? ¿Qué bonos sociales hay? ¿Cuáles son nuestros límites de renta? Y el proceso de obtención. Como os comentaba, la idea es tener todos los materiales en la página web de gestionfamiliar.es, tener la campaña activa hasta el 31 de diciembre de 2023. Evidentemente, si se prorrogan el bono de justicia energética, o etcétera, etcétera, se puede prorrogar los materiales porque son válidos. Y bueno, pues si cualquier entidad necesitáis asistencia para insertar logotipo o lo que sea, nos lo comentáis, ¿vale? Vamos a poner tanto el correo electrónico de la Fundación como el WhatsApp como el teléfono a disposición de las entidades que quieran colaborar, ¿de acuerdo? No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta o alguna duda. Sí. Venga, voy. Muchas gracias. Nada. Vale, gracias. ¿Se me oye? ¿Sí? Vale, buenos días. Mi pregunta es que yo llevo 9 años divorciada, pero en el empadronamiento figura también mi excónyuge. Entonces yo el bono social lo supe el año pasado, me he introducido en internet, me pide el empadronamiento, pero es que yo no sé si voy a tener algún inconveniente para ello, porque él figura ahí en el empadronamiento. Vale, no sé cuál es el municipio, pero el procedimiento... Vale, bueno, Madrid capital. Vale, el procedimiento sería, tú pides el padrón y solicitas dar de baja en el padrón a la persona X o Y, ¿de acuerdo? O que te hagan, hasta veces un escrito, ¿vale? Y que el ayuntamiento genere un documento por el cual ellos reconocen que tú has dado, o sea, que esta persona no está. ¿Vale? O sea, de alguna manera, o sea, lo hemos visto con más ayuntamientos. Básicamente tú lo que estás diciendo es esta persona no está, no está en este tal, y el municipio al visarlo se mete el empadronamiento junto a esa solicitud y ya no y digamos que ya se pasa a tener el bono por monoparentalidad. Es que sí, al municipio, tiene que ser el municipio de Madrid el que te facilite. El que te dé un documento que tú metas el empadronamiento más lo otro. Nosotros tenemos muchísimos problemas con ese tipo de situaciones transitorias y luego con el tema de calles con diferentes nombres. ¿Vale? En León ha habido un cambio allí de calles en muchísimos pueblos y calle La Iglesia, calle Carretera y calle no sé qué. Y tienes en la factura calle Carretera, en el empadronamiento calle no sé qué y dices, pero vamos a ver. Pues con eso y un escrito, lo que hablamos, siempre con el escrito al municipio, digamos que no debería haber problema, ¿vale? ¿Alguna? Gracias por la labor. Nada. Hola, soy Elena de León, soy la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid y bueno, y vocal también con Carmen de este consejo. Entonces, yo lo que quisiera saber es que nos expliques un poquillo lo que se denomina rentas con circunstancias especiales, que supongo que es para todos los modelos de familia, y como que no queda muy claro dónde se puede meter, en qué saco se puede meter esto. A ver. A ver, las circunstancias especiales son un agravado, es decir, es conceptual, ¿vale? Es para poder... a ver, el bono social se crea una renta, ¿vale? O sea, se pone un límite de renta basado en IPREMS. La circunstancia especial lo que nos da es un agravado, es decir, se multiplica por
tienes un agravado que se supone mayor cantidad de renta. En el caso de las monoparentales, que sería nuestro caso de hoy, tenemos que estos cortes, ¿de acuerdo?, que tienes ahí en la pantalla, estos son los cortes que tenemos. Por debajo de ese corte entra en esa condición. Esa renta es la que tenga, digamos, en la agencia tributaria en el último ejercicio existente. Es decir, eso se comprueba además por una aplicación, es decir, no tienes que presentar declaración de la renta, ni certificado de imputaciones, ni nada. Pero lo tienes disponible, es decir, si tú vas a la agencia tributaria y te solicitas un certificado de imputaciones y no has hecho declaración de la renta, o bien la declaración de la renta, está no me acuerdo cuál era la casilla exacta, ¿vale? Creo que acaba en 95, pero bueno, si no te la digo exacta cuando no tenga tanto calor, pero te digo, es que hoy estoy espesito. No lo arregla, son las neuronas que están patinando. Pero ya te digo, la cuestión es que esa renta es la que, digamos, determina dentro de la agencia tributaria. Se pasa por una aplicación que se llama Bosco. De hecho, estamos trabajando con una entidad catalana porque hay veces que hay problemas con esta aplicación de Bosco que da un resultado que es como que no existe. Y en ese caso tenemos un problema porque no se acepta que tú presentes ni certificado de imputaciones ni declaración de la renta. Te dicen, vuelve a pedirla, vuelve a jugar. Y a ver si en esta vez cuando tiramos otra vez del pulsador, salen las tres cerezas. Es que nos ha pasado con algún caso de, nos dice que no, volvemos a tirarlo, el bono, y sale que sí. Y dices, vale, ¿y qué ha cambiado? Nada. Claro. No, a ver, es un positivo negativo, ¿vale? Que esto sí estuvo de moda hace 2 años, ¿vale? Entonces, normalmente no hay problema. De hecho, a ver, ha facilitado mucho el tema de la concesión. Hay compañías, le voy a echar un capote a una que hace muchas cosas mal. Hay una compañía en concreto que tenía sede, no lo digo cuál es, que se fundó en Ponferrada. Esa compañía que se fundó en Ponferrada tiene un aplicativo por el cual al segundo día te dicen si el bono ha pasado o no. Porque tienen automáticamente, en cuanto tienen el resultado de Bosco, te lo ponen en la web con una aplicación, metes el DNI o el NIE y la solicitud y te dicen si te lo han dado o no. No hace falta que esperes a que te llegue la carta, ¿vale? Luego ya miráis todos cuál de las grandes energéticas está fundada en Ponferrada. Pero ya os digo, eso en concreto, de qué renta y qué demás, con los márgenes que tenemos ahora de renta para las monoparentales, es que prácticamente todas, o sea, yo sé 75%, o sea, son 3 de cada 4. Y 3 de cada 4 según microdatos, que probablemente sean más. Porque como comentaba también Carmen, son hogares, son encuestas, pulsando la realidad que tenemos de las familias que conocemos. Es decir, porque al final, si yo me voy a una familia biparental por debajo de 29.400 o de 33.600, es que es casi todo lo que conocemos. Yo no sé las amistades que tenéis, pero en mi caso casi todas, ¿vale? ¿Hay alguna preguntina más? Hola, yo soy Ada, tengo un hijo de 2 años y bueno, pues yo desde que estoy embarazada, yo soy madre sola. O sea, la persona con la que yo tuve el niño se hizo completamente a un lado. Y desde entonces soy incapaz de encontrar trabajo, de que me den un contrato de piso, etcétera. O sea, ahora mismo estoy en una habitación viviendo y quería saber si este bono se puede aplicar si estoy empadronada en esta habitación, a pesar de que otra persona que no es pareja mía, ni mucho menos, está viviendo conmigo. Ahí lo que necesitas es que el contrato de suministro esté a tu nombre. ¿Vale? Vale, ese es el único requisito que nos van a pedir. De todas maneras, porque no sé cuánta gente es en el piso y demás, o si será la casera o el casero el que tenga el contrato a su nombre, por cosas de estas pero comunícalo. ¿Vale? Porque vos ahora mismo vives en la Comunidad de Madrid, dependiendo del nivel de vulnerabilidad, pues a lo mejor el bono térmico en tu caso son 600, 300, 400. ¿Vale? Tú date cuenta, a ver, muy importante, si pedís bono social y tenéis la factura, lo mejor es tenerla domiciliada, ¿vale? Porque luego al tema del bono térmico, el bono térmico, si tenéis la factura totalmente domiciliada, se ingresa de manera automática, no hay que hacer nada. ¿Vale? Da igual que la carta, por ejemplo, tú me dices, estoy ahora mismo en una habitación y en un año encuentro un piso y me mudo. Pero a 31 de diciembre del año 2023 tú estabas en esa habitación con bono social reconocido y en el contrato y demás. Vale. Pues aunque la carta llegue a ese domicilio con 2 años de retraso, si tú lo tienes domiciliado,
de repente verás llegarte un ingreso a esa cuenta del banco. En cambio, si no lo tienes domiciliado, la carta llegará a ese antiguo domicilio y si alguien se acuerda de quién eras tú y esas cosas, pues te la llegará a llegar, etcétera, etcétera, y podrás mandar la documentación o tú estás al quite. Porque tenemos muchísimos problemas. Nosotros tenemos sede también en Valencia. La Comunidad Valenciana gestiona 170.000. La movilidad, tanto de vivienda allí como es exagerada entre la propia comunidad, entre pueblos, ciudades y demás. Entonces, cuando sacan el bono térmico, no os digo que sea el caos, pero se acerca. O sea, el año pasado tenían teléfono y este año me dijeron, no vamos a poner teléfono porque nos saturamos. Este año tuvimos una consulta con ellos y me dijeron, tengo 4.000 correos sin abrir. Claro, porque dan 170.000 y al haber tantísima movilidad, tanta gente que se cambia de casa, tienen que trasladar todos los datos fiscales. Tienes que volver a trasladar los datos de domiciliación bancaria para que te lo ingresen. ¿Y qué pasa? Que tú mandas el certificado de cuenta bancaria y luego preguntas, ¿ha llegado bien? A los 3 días, no me habéis contestado, ¿ha llegado bien? Entonces, claro, esto multiplicado por 20.000, no son 20.000 correos, ni 40.000. A ver, yo os pido cierta sensibilidad hacia las administraciones públicas, ¿vale? Porque quitando casos como La Rioja, que al final preguntas a algún primo o una prima tuya que trabaja en el gobierno de La Rioja y dices, vale, pero ¿esto funciona o no funciona? Y son 300.000 personas y alguno se conoce. Claro, cuando tú te vas a Comunidad de Madrid, que sois 7 millones de habitantes, te vas a Cataluña, que sois 8, te vas a Andalucía, que son 9, te vas a Comunidad Valenciana, que son 5 y pico, a Murcia, que son 1.600.000, es una locura. Es una locura. Es que 3 personas preguntando fuerte de cada 10, es que no os imagináis el volumen. O sea, nosotras en la noticia hemos tenido que ir limitando la información que damos porque al final, si no estamos, o sea, es que nos satura todo. Porque claro, hay mucha duda y claro, los importes no son como antes. Porque el primer bono térmico, lo que os comentaba, de 25 lo que se daba de mínimo en Canarias en zona alfa, a una zona de máxima vulnerabilidad y máximo rigor climático, que es León, que se dan 123, pues bueno. Pero ahora te llega una carta y dice, te vamos a dar 634 euros. Y tú, hostia, ¿cómo? Ya no son 74. Entonces, claro, te interesa cuándo me lo vais a pagar. ¿Ha llegado bien? Entonces, claro, y no me ha llegado. ¿Y cuándo se paga? Y claro, dices tranquilidad, ¿vale? Y es muchísimo volumen de trabajo. Al final, las comunidades tienen el margen que tienen y la temporalidad que tienen y el personal que tienen. Y os digo lo mismo cuando pasan trámites con el Estado. Al final, los departamentos son los que son y no por una política muy exitosa o tal. Claro, no puedes modificar toda la administración en 3 meses para que eso tenga personal, ¿vale? Entonces sí que os pido que cuando hagáis esto, por favor, sensibilidad hacia la otra persona. Que ya os digo que son gente que trabaja y que se desvive, pero es muchísimo trabajo. Te he contestado, ¿no? Espero. Vale, digo, porque luego me he ido... ¿Alguna preguntina más? Pues a la 1:05 de la tarde. Yo creo que ya pues, damos las gracias tanto a Carmen y al Consejo Municipal de la Mujer de Madrid, como a Félix Barajas por estar aquí, y a María, que también se ha animado a venir, que con el calor que hace también es. Así que muchísimas gracias a todas por asistir. Y ya, pues cualquier actividad que hagamos de la Fundación, si no estáis en León, o no estáis en Valencia, o no estáis en Madrid cuando la hagamos, o en sitios que las vamos a ir haciendo, todo lo hacemos por streaming y en todo podéis participar exactamente igual, ¿vale? Luego lo lee Tomás y cosas así, que es más divertido. Así que muchas gracias.